Buenos días, Jaime. ¿Qué tal, Jaime Ricardo? Buenos Cosraya, días. bienvenidos a todos los que seguís las actividades del Club Tocqueville en esta época, también por las vías del Zoom y de los vídeos. Seguimos con esta serie de entrevistas, en esta ocasión con Jaime Cosraya, que es doctor en Historia por la Universidad de Navarra. Él es periodista, licenciado periodista, y ahora es profesor de Historia después de haberlo sido en algunas instituciones universitarias. Ahora ha vuelto al terreno más importante, que es el de la educación secundaria. Y es el autor de la última y seguramente más completa biografía de Antonio Fontán, que es sobre lo que vamos a hablar esta mañana. Yo tuve la suerte de invitar, cuando estaba en la universidad, hicimos una actividad de la asociación universitaria en la que estaba, en la que invitamos a Fontán a una mesa redonda con otro de la época, Gonzalo Fernández de la Mora, ¿no? Entonces, me parece que en aquella época más o menos sabíamos quién era Fontán, y sin embargo ahora mismo un estudiante universitario de Derecho ni siquiera sabe quién es Fontán, ¿no? Cuando en realidad es una de las firmas que figura en la Constitución española, cuyo aniversario acabamos de volver a celebrar. Por eso nos parece que es especialmente interesante que la salida de tu libro, Jaime, para que nos puedas contar pues, quién era Fontán, ¿no? En un esfuerzo que creo que tenemos que hacer todos por superar la lectura mítica de la fase de la transición, que durante un tiempo ha sido una lectura mítica en positivo y ahora está convirtiéndose en una lectura mítica en negativo, para poder conocer la realidad de las personas, de las encrucijadas en las que estuvieron, las posibilidades reales que tenían de tomar decisiones y de configurar el futuro de España como hicieron, de modo que podamos aprender de sus aciertos, pero también de sus limitaciones, y podamos sentirnos pues también empujados a tomar nuestra propia responsabilidad y hacer un ejercicio de civismo como el que ellos hicieron. En fin, perdona que me haya alargado en la introducción, Nada. pero para que todo el mundo entienda, bueno, ¿por qué hablar de Antonio Fontán? Pues porque no es poca cosa. Ahora nos contarás tú, y si quieres, cuéntanos quién era Antonio Fontán, que es un personaje también polifacético, que no solamente fue el presidente del Senado de las Constituyentes, sino otras muchas cosas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación, también al Club Tocqueville por haceros eco de esta publicación, por precisar un dato ya que lo has mencionado. Doctor por la Universidad de Valladolid. Tengo muy buena relación con la de Navarra. Ahí ahora está de catedrático mi director de tesis y Claro, esto es lo que me ha confundido. Tu director de tesis es Pablo, que está ahora en Navarra, efectivamente. Pertenezco al grupo de investigación en Historia Reciente de España, de aquella universidad, y tengo muy buena relación, pero por precisar, vamos, nada, porque no se lleve engaño la audiencia. Y pues mira, lo cuento un poco en la introducción del libro, porque es verdad, tenemos un desconocimiento de muchas de las figuras políticas que protagonizaron la transición, y eso a pesar de que es un pasado reciente, y un pasado reciente relativamente exitoso, ¿no? O como una época que efectivamente la visión mítica positiva es de éxito. Y lo cuento un poco en la introducción porque es verdad que Antonio Fontán ha recibido reconocimientos muy celebrados y muy destacados. Por ejemplo, ha sido reconocido como héroe de la libertad de prensa. Es el único periodista español con ese título. Bien es cierto que el organismo que se lo concedió, que es el Instituto Internacional de Prensa, lo que pretendía hacer cuando cumplió 50 años de la existencia de este organismo era reconocer a 50 periodistas de 50 países. Pero bueno, es significativo que el periodista español fuese él. Y creo que es un reconocimiento como muy a llevar a gala y que mereció cuando le dieron ese título. Lo cuento en la introducción porque me parece significativo. Se organizó un homenaje en el Senado, y un homenaje en el que acudieron pues, muchísimas personalidades, sobre todo del mundo de la política y del mundo de los medios de comunicación. Y sobre todo un elenco muy variopinto. O sea, no fue una reunión de amigos, de excombatientes, no fue un fuego de campamento en el que nos reunimos y celebramos pasado glorioso, sino que lo destacado, lo significativo es que gente que opinaba muy distinto de Fontán estaba allí para celebrar que efectivamente Fontán merecía ese reconocimiento.
Y yo lo planteé en la introducción porque me preguntaba, ¿cómo es posible que alguien que ha destacado por algo que es bastante inusual en este país, me parece, ¿no? Creo que tenemos una cultura política que es muy proclive a la polarización, no solamente pensando en el momento actual, sino creo que, por ejemplo, y me excedo un poco, si me permites, de la publicación y del tema que nos ha traído aquí, que a veces parece que las discusiones políticas en este país se plantean desde ángulos ideológicos, ¿no? Y eso impide entendimientos. ¿Cómo es posible que una persona que ha sido capaz de concitar acuerdos, por lo menos en torno a su persona, en torno a su figura, sea un poco desconocido o no esté a la altura de, no sé, un Adolfo Suárez, un Santiago Carrillo, un Manuel Fraga, etcétera, etcétera? ¿Puede ser porque no ocupó cargos de relevancia? No. Yo creo que Antonio Fontán, desde el punto de vista político, como bien has dicho, es una de las firmas de la Constitución, porque fue presidente del Senado Constituyente. Entonces uno echa un vistazo a las 4 firmas que figuran justo al final del texto, y una es la suya, junto con la del rey, Juan Carlos I, junto con la del presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, y junto con el presidente del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda. Fue ministro de Administración Territorial con Adolfo Suárez. Claro, a veces es imposible acordarse de todos los ministros que pasaron en los gabinetes de Suárez, pero ese ministerio fue un ministerio verdaderamente interesante, porque es un ministerio desde el que se gesta el Estado autonómico. Además, los estatutos de Cataluña y el País Vasco se aprueban siendo ministro de Administración Territorial, o sea, el ministro encargado del ramo, Antonio Fontán. Y fue uno de los, digamos, de las cabezas visibles con Joaquín Garrigues Walker del sector liberal, de la familia liberal, que se integró en UCD. UCD, ese partido de centro que fue una amalgama ideológica que abarcó desde la socialdemocracia hasta los reformistas del régimen, pues contaba también con un ala liberal. Y un ala liberal que no quedó en UCD, no quedó enterrado bajo los escombros de UCD, sino que, digamos, esos rescoldos, esas cenizas, se siguieron vivas de alguna manera porque Fontán las mantuvo vivas como una ala del liberalismo, de tal manera que contribuyeron a centrar a Alianza Popular, el Partido Popular, en 1989 con la refundación, y digamos, a conducir por una senda del desierto, por una travesía del desierto, a muchas jóvenes liberales que habían empezado en política con UCD y que terminaron formando parte del núcleo más cercano de José María Aznar. Estoy pensando en Carlos Aragonés, estoy pensando en Miguel Ángel Cortés, o estoy pensando en Esperanza Aguirre, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista político, ese es Fontán. Un monárquico, también es importante destacar su labor monárquica, porque además en este aspecto, digamos, lo afectivo desde el punto de vista político se une a su carácter. Fontán es un monárquico, pero es un monárquico que respeta los derechos dinásticos de don Juan de Borbón. Aquí entraría a hablar de la cuestión monárquica en el pleno franquismo, ¿no? Las disputas entre padre e hijo. Entonces, Fontán, situándose al lado del padre, estuvo cerca del hijo, cosa bastante significativa, porque también hace de puente intergeneracional. Fontán, por edad, estaba más cerca del padre, pero fue capaz de estar cerca del hijo o de posicionarse ante el padre para confiarle al padre la labor de decirle al hijo en el momento justo que accede al trono, que fallece Franco, que no va a hacer o no va a interponer oposición alguna para impedirle reinar. Cosa que de cara a pilotar la transición, como ha destacado algún autor, ¿no? El piloto del cambio, Charles Powell, estoy pensando, pues supongo que le dio bastante tranquilidad al rey emérito. Y esa persona fue Fontán. Entonces eso dice también mucho de su carácter moderado, conciliador, su versatilidad de hombre, de ser un hombre puente, de que se habla tanto de hombres puente, pues Fontán fue un hombre puente, porque si no, difícilmente creo que el conde de Barcelona habría confiado en él para esa misión. Esa es la faceta política. Como bien decías, claro, Fontán es un personaje muy rico. Yo estoy en deuda con él en el sentido de que mi libro puede ser más o menos accesible porque cuento con un personaje que efectivamente es muy accesible, es muy atractivo, primero porque fue represaliado. Entonces eso es también muy interesante. Fue un catedrático de filología latina que no se quedó en el mundo universitario, no se encerró en las minucias de los artículos académicos y en estudiar, digamos,
la lingüística o los pronombres o los demostrativos latinos, ¿no? Pues tiene un artículo que es sobre eso, pero si tú ves su producción académica, es una producción dirigida a la alta divulgación, a la alta cultura. Le interesaba difundir cómo los clásicos, cómo el estudio del clasicismo, o del mundo clásico, mejor dicho, es una fuente de enseñanzas para la situación presente. No solo ya para enjuiciarlo, ¿no? Para enjuiciar el tiempo en el que vivimos, sino incluso para aprovecharlo desde el punto de vista cultural, evidentemente, ¿no? De nuestra propia formación cultural. Y de la universidad dio el salto al periodismo. Es un hombre que no se quedó en su cátedra, sino que salió a la prensa, ¿no? Salió a la prensa a través de revistas muy variopintas, desde un semanario de información gráfica, muy al estilo de Paris Match y de Life, que estaban muy de moda en los años 50 y que él trajo, o que trató de imitar importándolo a España, a la actualidad española, hasta revistas culturales y de pensamiento, de cuestiones de pensamiento como Nuestro Tiempo, que sigue editándose a día de hoy, un poco asociada como revista de antiguos alumnos de la Universidad de Navarra, y la última gran empresa, la Nueva Revista de Cultura y Arte, que ha sido la gran revista de pensamiento junto con los cuadernos de Faes que han nutrido al Partido Popular, ¿no? De ideas y de un poco de background cultural e ideológico. Y claro, en ese tiempo también Fontán no fue una empresa que promovió él, una empresa periodística, pero fue director del Diario Madrid, que es lo que marca el punto de inflexión en su biografía política, en su trayectoria profesional y en su biografía política. Porque fue un periódico, yo creo que esto sí que es lo que más se conoce de Fontán. Quien más, quien menos. Claro, esto exige estar un poco al día de cómo fue el panorama periodístico del franquismo. Pero es conocido por el final. Es un periódico que, aprovechando la ley de prensa de Fraga del año 66, pues plantea una reforma democrática en pleno sentido del régimen, ¿no? Y abiertamente, con lo cual choca con el régimen, recibe sanciones, es suspendido durante 4 meses y finalmente es cerrado, ¿no? Alegando una excusa burocrática, administrativa, pues es cerrado por orden gubernativa. Y luego ya se puede edulcorar con la imagen de la voladura del periódico, que no tiene nada que ver con el cierre, es bueno saberlo, pero que se asocia con la limitación de libertades que hubo, evidentemente, dentro del marco periodístico del franquismo. Y ese es Fontán, es un hombre poliédrico, pero sin aristas, como ha dicho más de un autor, ¿no? Y es un hombre, como ha dicho otro autor, que vivió varias biografías a la vez. Yo suelo comentar que una de las cosas que más me gustaba cuando estaba haciendo la tesis era pensar que alguien iba a decir que dentro de mi tesis hay varias tesis. Y es verdad que se pueden tirar de muchos hilos, porque el personaje lo permite y porque las facetas que cultivó el personaje así lo permiten. Jaime, yo tengo aquí, no tengo tu libro porque lo tenía, me lo mandaste en PDF y así es como lo leía antes de que se publicara, pero lo tienes tú allí. Tengo otro de las biografías que se ha publicado sobre Fontán, de Agustín López Kindler, que es filólogo clásico como él, pero en fin, hay algunos otros textos. ¿Qué es lo que aporta en este sentido tu libro? O por decirlo así, para alguien que quiere meterse en Fontán, ¿hay que empezar con tu libro o te quieres tirar piedras contra tu tejado? Y sobre todo, ¿qué es lo que aporta? Sí, o sea, que ha habido algún tipo de descubrimiento en tu investigación que no fuera conocido por los que conocían la figura de Fontán de primera mano. Buena pregunta, muy oportuna y muy conveniente. Como toda investigación, pues este libro, que yo sí que tengo, parte de un estado de la cuestión. Y efectivamente, antes que mi trabajo, o que mi trabajo saliese publicado, porque efectivamente procede de una tesis doctoral que se defiende en un momento en el que ahora mismo, sí, ya habían salido varios estudios sobre Fontán en el momento en que defendí la tesis, que fue en 2014. Y claro, la primera pregunta que se plantea a un investigador o alguien que hace un trabajo académico, tú lo sabes bien, o por lo menos en el ámbito historiográfico, es trazar un estado de la cuestión. Es decir, ¿qué se ha publicado sobre Fontán y qué vas a aportar tú nuevo? Sobre Fontán se habían publicado muchas cosas, todas ellas interesantes, todas ellas, a mi juicio, parciales. Es decir, hablaban de un aspecto de Fontán, bien porque fuesen desde el punto de vista del género una aproximación, estoy pensando en el libro de
Arturo Moreno, bien porque fuesen una crónica periodística, estoy pensando en el mismo libro del último, el de Miguel Ángel Gonzalo, ¿no? Incluso basándose en lo que servía de fundamento, de apoyo para construir esos relatos, ¿no? En el caso de Miguel Ángel Gonzalo, pues muchas entrevistas a amigos y testimonios de amigos y colaboradores de Fontán. O porque abordasen una faceta, un aspecto concreto de la vida de Fontán, como es el caso también de Agustín López Kinder, discípulo y confidente. O sea, es un discípulo de Fontán, es alguien que hace la tesis con Fontán en el mundo de la filología latina, que llega a la cátedra de la mano de Fontán, o, bueno, en fin, habiendo salido de la escuela de Fontán, y que con el tiempo, por esta afinidad de estudio, se convierte en un confidente. Yo al consultar la correspondencia, que la conocía antes de ser publicada, porque se publicó en una de las estrenas eran unas publicaciones que Fontán solía enviar como felicitación navideña, que solían consistir en un pequeño estudio, o bien histórico, o bien filológico, o cuando ya falleció, pues ha publicado pues, textos, digamos, inéditos, ¿no? Y uno de ellos pues, ha sido la correspondencia entre él y López Kinder, muy jugosa. Yo la conocía y enseguida me di cuenta que aquí había un confidente, o sea, que Fontán se sinceraba con él. ¿Cuál debe ser el primer libro que uno se tiene que enfrentar a él cuando quiere conocer a Fontán? No lo sé, depende de lo que uno quiera conocer de Fontán y lo que esté dispuesto a conocer. Si uno quiere una visión completa, yo se la ofrezco. Suena muy mal, pero es así. No, modestia aparte, ¿por qué lo digo? Porque evidentemente es una biografía política. El prisma que yo he enfocado en mi trabajo es el de narrar la trayectoria pública de Fontán. Ya hay muchos ejemplos de biografías políticas. Cada vez es un género que se está recuperando cada vez más. Un poco estuvo en desuso el momento en el que la historia política estuvo un poco de capa caída, porque se le veía poco interés. Yo esto también es un descubrimiento que he hecho, ha sido una conversión académica que debo mucho a mi director, porque durante la carrera las tendencias historiográficas nos alejaban de la biografía como algo que ya poco podía aportar. Y uno se da cuenta de que si uno quiere aprender historia, no digo yo que la perspectiva correcta sea la de la biografía, pero la biografía ayuda muchísimo a entender la historia, porque es enfrentarse con las personas, y al final la historia la hacen las personas. Entonces ya solo por eso me parece muy valioso lo que he hecho. Y digo que aunque sea una biografía política, aunque quiera describir la trayectoria pública de Fontán, es evidente que también doy rasgos propios de su intimidad, de su interioridad, de sus convicciones más íntimas, que de alguna manera se ven reflejados en su actuación pública, ¿no? en sus decisiones políticas, en sus empresas, en las aventuras en las que se mete, valga la expresión, ¿no? Entonces creo que he conseguido dar una visión de campo un poco más amplia que la que ofrecen los autores, no solo porque mi libro ocupe más páginas, sino que también la perspectiva invita a contemplar a Fontán de una perspectiva más amplia. Y también aporta documentación nueva. Había salido documentación hasta la fecha, muy jugosa. El libro de López Kinder a ese respecto me parece que es el que más había aportado, fuentes documentales, ya sabes, los historiadores tenemos un vicio, un defecto o una virtud, y es que nos apoyamos, nuestra materia prima son los archivos, el procede de los archivos, y armamos un relato a partir de lo que encontramos en un archivo. Entonces, claro, cuando te planteas una investigación de este tipo, y así me la planteé yo, lo primero que hice fue a ver a Fontán porque le pedí sus papeles, porque sin los papeles de Fontán podía construir un relato, pero un relato que se quedaría un poco lejos, ¿no? Entonces, ya solo por eso, por el hecho de que no es el único que ha conseguido aportar documentación inédita sobre Fontán, pero sí la documentación cercana a Fontán o manejar su archivo, creo que merece la pena el libro, ¿no? Que ahí hay una aportación. En el lector estará a juzgar si la documentación me ha doblegado en algunas ocasiones o no, o si he sido lo suficientemente ecuánime para juzgar esa documentación, para dejar fluir el relato, que no sea la documentación la que hable, o que hable en el momento oportuno. Eso ya se encargará el lector de hacerlo. Yo por lo menos pongo al lector en condiciones de decir, mira, esto pasaba por la vida de Fontán, ¿no? Y luego otra de las aportaciones, o para mí una de las
digamos, más relevantes, también modestia aparte, es que, claro, cuando tú haces el estado de la cuestión, tú adviertes que a Fontán se le presenta desde una óptica muy cercana a la actualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Fontán se le presenta como un liberal, como un monárquico liberal. Entonces, la gran pregunta del investigador, del historiador, es ver si en la biografía política de Fontán existe una evolución en el pensamiento de Fontán. Si el Fontán que vemos en los años finales de los 40, comienzos de los 50, principios de los 60, es el Fontán que firmó la Constitución. Porque una biografía política al final es el reflejo de una época. Y por eso es lo interesante de abordar esta perspectiva, me parece a mí. O por lo menos para mí ha sido muy enriquecedor. Porque la vida de Fontana misma ha servido para comprender el franquismo y la transición. Y yo creo que al final ese es también un poco el valor del libro, que tú cuentas con datos para juzgar esa etapa. O por lo menos para hacerte una composición mental más o menos aproximada, válida, para intentar juzgar ese periodo. Y para intentar ver qué tenemos heredado de ese periodo, qué es lo verdaderamente, cuál es la verdadera herencia que nos ha dejado el franquismo y la transición. Antes hablabas digamos, no sé cómo expresarlo, pero pasar de un relato mítico tanto en lo positivo como en lo negativo. Es verdad, creo que se apela mucho a la perspectiva, ¿no? Se apela mucho a la perspectiva. Yo creo que ha llegado el momento, porque ya van aflorando los archivos, ya aflorando la documentación, en el que los historiadores ataquemos el periodo de la transición y lo ataquemos con datos e intentemos aproximarnos a ese periodo de una manera lo más fidedigna posible. Entonces, bueno, Perdona. A la vez, claro, la historia muchas veces los propios historiadores la habéis presentado como maestra de la vida, ¿no? Y Exacto. aunque al hacer la historia no convenga proyectar, ¿no?, nuestra situación y nuestros problemas para leer en la historia lo que queremos instrumentalizar, pero inevitablemente al leer la historia, una cosa es hacer la historia, pero luego al leer la historia, que es lo que haremos tus lectores, ¿qué piensas que podemos encontrar en la vida de Fontán que supone una enseñanza práctica para la generación o las generaciones actuales con los retos actuales, tanto en cuanto, como decía antes, tanto en lo que tiene de grandeza sus acciones como en lo que pudiera tener de limitaciones o de falta de perspectiva? Es una pregunta difícil y es una pregunta que ya te dicho que no te responderé como historiador. Yo como historiador miro hacia atrás, no miro Claro, hacia, lo no miro sé. hacia adelante. Entonces esto es un poco una elucubración muy personal. ¿Qué nos lega alguna figura como Fontán? Yo creo que nos lega el ser un hombre que buscó alcanzar acuerdos. O sea, tú me vas a entender cuando te digo que, y creo que lo tomo de ti o lo aprendí de ti. Yo creo que en política no hay soluciones. O sea, Esto es Bertrand de Juvenel. entonces, en política no hay soluciones. Podemos llegar a acuerdos, pero es difícilmente que haya soluciones. ¿Por qué? Porque partimos de posiciones distintas, porque la política no deja de ser la búsqueda de la mejor solución posible, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, Fontán yo creo que nos enseña a que dentro de esa marejada que es la política y dentro de la marejada que fue la Constitución, la transición, ese periodo en el que él mismo decía que vivían a golpe de acontecimiento, o sea, vivían a una velocidad no de crucero, sino, bueno, de Boga mucho de más, ¿no? Oriente. Mucho más. Había como una idea fija, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo, por H, por B, por lo que ha pasado, por lo que sea, pero tenemos que buscar acuerdos. Entonces, claro, a la hora de buscar acuerdos hay que renunciar, o un acuerdo exige renuncias. Entonces, Fontán yo creo que nos enseña, incluso dentro del ámbito de UCD, porque en esto chocó con otros políticos de UCD, la visión autonómica de Fontán es una visión que se aleja del espíritu jurídico, el espíritu de la letra de la Constitución. Y se aleja porque él buscaba un acuerdo político. Él quería incorporar gentes a la Constitución. Le daba igual que se dijese, pues hace pocas semanas Arcadi Espada pues, ha despotricado sobre el artículo 3 de la Constitución, que se debe en parte a la redacción que pasó en el Senado sobre las lenguas de este país, ¿no? Y despotricaba sobre la redacción del artículo, que probablemente es muy desafortunada, pero
¿qué había detrás de esa redacción? Incorporar a gente que votase en un sentido en la Constitución, no que se abstuviese, incorporarles, hacerles partícipes de un mismo proyecto. Y con esto enlazo con la segunda idea. Yo creo que lo que nos diferencia de la transición, el momento actual, es que da la sensación de que la transición había un proyecto de futuro para este país. Y los que intervinieron en política en el momento de la transición tenían muy claro esa perspectiva, ese horizonte. Y ese horizonte les hizo entrar en política. Les hizo ver la política como un momento, es decir, es el momento en el que nosotros podemos dar algo a nuestro país, servir a nuestro país, ofrecerle algo, no aprovecharnos de la política, ahora que se han abierto las puertas y podemos colocarnos, porque efectivamente eran profesionales que se incorporaron a la política, no políticos profesionales. Y esos profesionales que se incorporaron a la política, que procedían del mundo de la universidad, de la empresa, de cualquier sector, es decir, que tenían una carrera profesional antes de meterse en política, en el fondo pusieron las bases para la política profesional, pero porque ellos querían un proyecto de futuro, hacernos semejantes a nuestros países de nuestro entorno. No digo que España no hubiese dado pasos, lo de España es diferente, hay que tomárselo muy con papel de fumar, ¿no? Porque en lo económico España ya había dado grandes avances, ¿no? Estábamos a las puertas de la Unión Europea antes de que muriese Franco. Bueno, a las puertas. Estábamos en grandes negociaciones, ¿no? Pero en lo político no. Entonces, ese proyecto de futuro, que en España no hubiese gente excluida por sus convicciones políticas, ese proyecto integrador de construir una verdadera democracia, de tener un experimento, de tener una experiencia, más que experimento, no, una experiencia verdaderamente democrática, porque la Segunda República, muchos de ellos no lo habían sentido como una verdadera democracia, porque el referente, y por eso a Fontón le costó tanto evolucionar políticamente, porque su experiencia de la República era la experiencia de la democracia era la experiencia de la Segunda República, era una experiencia en la que él lo pasó mal, por sus convicciones personales, ¿no? Por sus creencias religiosas especialmente. Entonces yo creo que ese proyecto de futuro que ellos veían es lo que nos cuesta más ver en la actualidad, porque efectivamente, y en esto me salgo un poco de madre, yo creo que estamos en una etapa de crisis de crecimiento, si se me permite la expresión, ¿no? Es decir, hemos alcanzado un objetivo, nos hemos homologado a muchos países de nuestro entorno, tenemos unos estándares democráticos, yo creo que no solo razonables, sino muy por encima de lo razonable, aunque no nos lo creamos, pero da la sensación no ya de desencanto, sino de que empiezan a verse problemas o desajustes con el reparto territorial, con la división, con la organización territorial del Estado, desajustes sobre lo que supone un sistema de partidos en un régimen democrático, desajustes sobre si verdaderamente tenemos un régimen representativo que facilita la participación política, desajustes por una falta de relevo generacional que yo creo que es evidente, y en esto me incluyo a mí mismo. Esta mañana pues leía un reportaje, ¿no?, que habla un poco de la situación de la generación actual, ¿no?, de la falta de horizontes. Yo veo a mi generación, ¿no?, que ya lidia con los 40, que es como, pues siempre, ¿dónde pones el límite de una generación? ¿En los 20 o en los 40? Yo tiendo a pensar más en los 40, ¿no?, porque ya llega una cierta madurez. Entonces ya han pasado más de 40 años de la Constitución, ¿no? Y sin embargo parece que, perdón por la expresión, ¿no?, si suena un poquito distinta, pero las élites políticas y culturales siguen siendo las mismas. No hay un relevo, no se ha producido un F5 ahí, ¿no? No se ha refrescado el panorama, no hay voces nuevas. Y las voces que quieren darse a conocer pues tienen que pelear con el establishment de ese viejo panorama publicístico en España que se resiste a adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no?, nuevos tiempos digitales, y que están, bueno, pues un poco desubicados, ¿no? Entonces, no sé si sirve como respuesta, pero me aventuro a pensar en estas cosas. No las he pensado mucho, me has invitado tú a hacerlo, algo he pensado en ello. Seguro que mientras escribías la tesis y preparabas el Sí, libro, pensaba en ello. estas cosas pasan por tu cabeza.
Jaime, muchísimas gracias. Nos A tenemos que ir vosotros. ya. Yo tenía la ilusión de que esta entrevista saliera con ocasión del aniversario de la Constitución. Me parecía que tenía mucho sentido, pero has Ujú. dicho una cosa que me ha hecho darme cuenta de que en realidad es mucho mejor que esto salga antes de Navidad. Y es que esta entrevista se puede convertir en una especie de estrena de las que mandaba También. Fontán y que nos llegaba a los suscriptores de Nueva Revista cada Navidad con un estudio sobre el humanismo y la política, en fin, sus grandes temas. Así que en el espíritu de Fontán felicitamos la Navidad a todos los seguidores del Club Toqueville y te agradecemos, Jaime, todo tu trabajo y esta entrevista, por supuesto. Mi agradecimiento a vosotros. Muy, muy afortunado de tus últimas palabras, porque desde luego me sentiría muy honrado si fuese así. Muchas Muchas gracias, gracias, Jaime. Ricardo. Hasta Un la abrazo a vista. todos.